Bendiciones, pueblo que ama a Dios. Iniciamos hoy una nueva entrega de nuestra modalidad estudiando nuestra Biblia. Y si recordamos un poquito, en nuestra entrega anterior dimos finalización a lo que era la parte del Antiguo Testamento de nuestra Biblia y hablamos de que su último libro es el libro de Malaquías. Hoy iniciamos la segunda parte de nuestra Biblia que ya conocemos como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento resulta luego de 400 años de silencio, donde finalizando con el libro de Malaquías, el Señor ya no hay palabra, no hay profeta, no hay instrucción a su pueblo. El Señor guarda total silencio durante 400 años y al cabo de este tiempo surge lo que conocemos como Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la narración de los hechos acontecidos desde el nacimiento de Jesús, pasando por su vida, por sus enseñanzas, llegando a su padecimiento, crucifixión y muerte. Pero también nos narra sobre su resurrección y sobre su ascensión al cielo, dejando una encomienda de vida para su grupo escogido, que fueron los discípulos, que en ese momento son convertidos en apóstoles, y que ellos realicen de ahí en adelante el trabajo. Esta parte de nuestra Biblia está compuesta por 27 manuales de enseñanza. Dijimos que en el Antiguo Testamento teníamos 39 libros manuales de enseñanza, pero en el Nuevo Testamento tenemos una nueva modalidad y tenemos en él 13 cartas y 14 libros. Entonces el Antiguo Testamento está conformado por 27 manuales de enseñanza que a lo largo de nuestras intervenciones vamos a desarrollar, comenzando hoy con los 4 evangelios. Los 4 evangelios son los primeros 4 libros de nuestro Nuevo Testamento. Le siguen entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, la primera y segunda carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la primera y segunda carta a los Tesalonicenses, la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta a Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera cartas de Juan, la carta de Judas y finalmente el libro de Apocalipsis. Esto es lo que nos da un resultado de 27 manuales de enseñanzas que deberíamos aplicar a la vida de todo ser humano sobre esta tierra. Como les mencioné, hoy vamos a iniciar con los 4 evangelios. Primero vamos a ver esta parte y luego vemos los demás libros y cartas que contiene el Nuevo Testamento. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio que conocemos en nuestra Biblia significa buenas nuevas y este nombre le es dado por la comisión o instrucción que da Jesús a sus discípulos sobre caminar en el mundo enseñando a toda criatura sobre Él, sobre su existencia, sobre su majestad, divinidad y poder que vemos repetirse en Mateo 26, Marcos 16 y Lucas 24. Con esto podemos definir que Jesús es el Evangelio. Evangelio simplemente significa Jesús, porque cuando usted habla de Evangelio, usted tiene necesariamente que hablar de Él. Hablar de Él, de su tiempo de vida en la tierra, es enseñar el Evangelio. Esta instrucción se remonta a nuestros días, puesto que para nosotros también es el trabajo que se nos asigna hacer, pero viene dada desde la fundación del mundo, ya que por amor a los escogidos, como le podemos leer en primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 21, Dios había designado que su Hijo vendría a manifestarse entre nosotros para enseñarnos sobre el reino de los cielos. En nuestra Biblia tenemos 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde podemos ver que en ningún momento Jesús proclama su enseñanza como individualista ni humano
Por el contrario, en todas sus exposiciones recalcaba el hecho de que oraba en perfecta armonía con el Padre que le había enviado. Jesús nunca actuó solo. Jesús nunca se vanaglorió de que yo soy el Hijo del Hombre. No, Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre, en el sentido de la humildad, que significa yo no me mando solo, yo no me gobierno, yo estoy aquí porque el hombre me envió, porque el Padre decidió enviarme a cumplir con una misión. Hablemos del Evangelio en la persona, en las palabras y en las obras de Jesucristo. Veamos primero en la persona. Una verdad irrefutable es la que nos muestra el gran hecho de que el Evangelio es la encarnación viva de la persona de Jesucristo y tenemos medios para comprobarlo. Si observamos con detenimiento, veremos que cada evangelista hace su elección de incidentes, sea porque los recordara como testigo ocular presente en el hecho o por haber realizado una investigación detallada y minuciosa, como en el caso de Lucas. Una mención que quiero hacer entre paréntesis aquí es que Mateo, Marcos y Juan fueron discípulos de Jesús. Caminaron con Jesús durante sus 33 años de vida, durante sus 3 años de ministerio, caminaron con Jesús viendo sus milagros, recibiendo su enseñanza, recibiendo su sabiduría. No así en el caso de Lucas. Lucas llega al grupo de apóstoles ya luego que Jesús es ascendido al cielo. Cada relato aquí expuesto va revelando la personalidad de Jesucristo y dejando ver en ella el carácter de rey, siervo, sacerdote y maestro que componían el cuerpo, alma y espíritu de este ser enviado a la tierra para la salvación de la humanidad. Cada uno de estos evangelistas, entiéndase de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, cada uno de ellos representa a Jesús de un modo diferente. Cada uno de ellos escoge cómo presentar los incidentes que va a narrar de un modo diferente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos en detalle cada uno de los evangelios. Hablemos de la presencia de Jesús en sus palabras, del evangelio en las palabras de Jesús. Jesús no solo oraba, sino que enseñaba y proclamaba la palabra de Dios en todas sus exposiciones. Podemos decir entonces que aquel que era en sí mismo la esencia del Evangelio, lo ilustraba por medio de sus obras y se dedicaba también a su proclamación, dejando aquí establecido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Resumiendo, podemos decir entonces que evangelio es la presentación del plan de Dios para toda criatura. Cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted le habla a una persona de Jesús, entiéndase, cuando usted habla de evangelio, usted le está presentando a esa persona el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida, caminando de la mano de Jesús, y esto es lo que es evangelio. Hablemos en las obras. Las enseñanzas, los milagros, los debates fueron una expresión viva del plan de Dios que mencionamos anteriormente para la humanidad, pero la obra máxima de su presentación la encontramos en el episodio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para la salvación de nuestras almas. No existe ni existirá jamás en la concepción humana un amor más alto, más grande y más profundo que el amor de Dios hacia nosotros, y lo expresó en el momento en que permitió que su Hijo único padeciera humillación, rechazo, burla, tortura física y asesinato para traer la salvación al mundo. ¿Acaso usted se expondría a atravesar el camino que Jesús atravesó en este proceso por algún otro ser humano? Los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos, eso es algo indiscutible. Pero imagínese usted por un ser humano que no tiene nada que ver con usted, que usted ni siquiera lo conoce, y que usted diga: yo pongo mi vida en precio de pago por la salvación de la suya. ¿Usted lo haría?
Finalmente, la resurrección sella con broche de oro esta manifestación de amor ágape, amor incondicional de parte de Dios, donde nos permite tener un intercesor eterno en la corte del cielo, sabiendo que nuestra debilidad humana es arraigada y fuerte, por lo que necesitaríamos de este interventor para seguir clamando por nosotros, esta vez a través de su sangre derramada. Jesús muere y va al cielo, no a sentarse a rascarse la cabeza. Jesús muere y va al cielo, primero dejando la sangre que derramó en aquella cruz como precio de pago por su vida, por la mía y de toda la humanidad. Y segundo, para recordarle a cada momento que usted o yo faltemos, que usted y yo caigamos en alguna tentación, que usted o yo cometamos alguna falta ante Dios, recordarle al Padre ahí, al ladito, en su oído: papá, acuérdate que yo morí por él. Acuérdate que yo derramé mi sangre por ella. Y eso es lo que le mantiene a usted y me mantiene a mí vivos, caminando de la mano de Dios en esta tierra de vivientes. Entrenamiento de los 12. Un detalle muy interesante y de cultura general es el concepto de discípulo y el concepto de apóstol. Muchas veces usted oye mencionar que se habla de los discípulos de Jesús. Otras veces oye mencionar que se habla de los apóstoles. ¿Dónde está la diferencia? Sencillo. Los 12 hombres escogidos por Jesús en el momento de su ministerio, es decir, en el momento en que van a caminar con Él a recibir su enseñanza, eran discípulos. Cuando Jesús está caminando, que va a comenzar su ministerio, que comienza a escoger de 2 en 2 los 12 hombres que le iban a acompañar, en ese momento esos hombres se llaman discípulos. ¿Por qué? Era aquí el campo de entrenamiento, la escuela, para aprender del Mesías todo lo referente al trabajo para ganar almas para el reino de Dios. Si usted está recibiendo una instrucción hoy en día, usted es un discípulo. Si usted está impartiendo una instrucción hoy en día, usted es un apóstol. Volvemos atrás. El discípulo es aquel que está estudiando, que está tomando notas, que está aprendiendo, que está recibiendo. El apóstol es aquel que luego de graduarse de esa enseñanza que recibió, sale a impartirla a los que no la conocen. Entonces ahí está la diferencia. Mientras los 12 hombres escogidos caminaron al lado de Jesús, recibiendo sus enseñanzas, recibiendo su sabiduría, conociendo su palabra, viendo su desarrollo de vida, eran discípulos. En el momento que Jesús resucita y les hace la encomienda de la gran comisión, entiéndase, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, les está poniendo el diploma de graduación en la mano. Ya ustedes están graduados, ahora vayan a hacer el trabajo que corresponde. Entonces salen con ese diploma en la mano y ese diploma les acredita como apóstoles. Otro dato interesante en este punto es observar que todos los escogidos por el Maestro eran hombres de trabajo. Ojo y oído aquí. Hombres que desempeñaban una tarea para ganarse el sustento de sus familias. No estamos hablando aquí de hombres vagos, sentados a la sombra de un árbol todo el día. Y esto nos deja entender un detalle muy interesante. Dios no trabaja con holgazanes ni vagos. Dios trabaja con los que trabajan. Ojo y oído. Sentado en su casa, viendo televisión, partidos de fútbol, Netflix, lo que usted prefiera, sentado en un mueble, punchando su celular, Dios no va a trabajar con usted, ni le va a pedir que usted trabaje en su obra. ¿Y por qué la hermana tal siempre está trabajando? ¿Y por qué al hermano tal siempre lo llaman? Porque ellos trabajan. Porque ellos decidieron no quedarse sentados en un mueble ni acostados en una cama. Ellos decidieron ponerse en pie, hacer el trabajo que se necesita hacer en la obra de Dios. Y mientras más usted trabaja, más Dios le da para hacer y más Dios le demanda. Estos hombres tuvieron el privilegio de ser testigos oculares de los milagros, las enseñanzas y del servicio de Jesús durante los 3 años de su ministerio.
Fueron ellos, listándolos en el orden en que fueron llamados conforme a la narración que tenemos en nuestras Biblias. Fueron estos hombres: Simón, a quien conocemos como Pedro y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Leví, a quien conocemos como Mateo; Jacobo y Tadeo; Simón, conocido como el Celote; y Judas Iscariote. Las escrituras no detallan el tiempo que tomó esta elección entre unos y otros, por lo que solo sabemos con precisión que los dos pares que conformaban Pedro y Andrés y Jacobo y Juan fueron los primeros y llamados a seguir unos de los otros, realizando trabajos similares de pescadores y reparadores de redes, respectivamente. Estas dos parejas, Simón y Andrés, o sea, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, fueron llamados al mismo tiempo. Los primeros eran pescadores, los segundos eran reparadores de redes, y Jesús les llama al mismo tiempo a estos cuatro. Los demás no sabemos. La Biblia no lo dice, por tanto no lo sabemos cuándo, en qué momento Jesús los va llamando. Solo sí podemos observar en las Escrituras que fue mientras iba caminando. Él iba caminando, al parecer es lo que yo puedo entender. Él iba caminando y según iba caminando iba mirando y iba seleccionando. Ven tú, ven tú, ven tú. Pero no nos dice la Biblia cuándo fueron llamados. Proclamación apostólica. Como ya mencionamos, los discípulos son convertidos en apóstoles al momento que les es designada la gran comisión, y esto constituye, vuelvo a repetir, enseñar a toda criatura lo que Dios había hecho en Cristo Jesús, puesto que lo primero que necesita comprender el alma es el significado de la cruz y la resurrección con el valor de la persona del Salvador, para establecer entonces una fe de confianza y una fe salvadora. La doctrina de los apóstoles fue una extensión directa de la enseñanza de Cristo. Como tal, es el fundamento de la Iglesia del Nuevo Testamento, por lo tanto, cualquiera que la rechaza tendrá que rendir cuentas ante el juicio. El trabajo apostólico no fue una cosa hecha ni a lo loco, ni al azar, ni a lo que piensa mi cabeza hoy en día, que mañana puede cambiar con el tiempo. No, el trabajo de los apóstoles fue un trabajo instituido y establecido de manera organizada por Jesús y estaba amparado en una doctrina. Había una doctrina que sustentaba este trabajo que estos hombres iban a hacer al momento que iniciaba su ministerio apostólico en cada uno de ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos hombres tenían un trabajo que realizar, pero tenían una estructura para realizarla. Y esa estructura estaba contenida en 3 modalidades. Tenían que tener comunión unos con otros, tenían que compartir el pan y tenían que orar. Recordando el término doctrina, sabemos que se define como lo que se enseña, un cuerpo o sistema de enseñanzas relacionadas con un tema en particular, un sistema de creencias defendidas. Entonces podemos decir que las doctrinas de los apóstoles fueron sus enseñanzas, es decir, el Evangelio. Esa era la base de su trabajo. Esa era la doctrina que fundamentaba, porque cuando tenían comunión unos con otros, cuando compartían el pan y cuando oraban, estaban representando a Jesús. O díganme qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. No fue enseñar, no fue compartir el pan, no fue orar. Entonces esa era la base, el armazón de la estructura que componía la palabra evangelio y llevar ese evangelio a toda criatura. Desde el principio de los tiempos existe la falsa doctrina sobre lo que es Dios para la humanidad, y podemos verlo en la información que la serpiente le da a Eva en el huerto. Eva le habla, remontándonos a la creación,
porque ustedes saben que el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento en el Apocalipsis donde termina, están directamente relacionados. Y tenemos entonces que, volviendo a los inicios, cuando Eva está en el huerto del Edén, la serpiente se presenta delante de ella. Tenemos aquí que la serpiente presenta a Jesús, a Dios, como un Dios que miente. ¿Cómo lo hace? En el momento que le dice: ¿por qué tú no comes de ese fruto? No, Dios dijo que si comemos de ese fruto vamos a morir. Eso es mentira. Si ustedes comen de ese fruto, lo que va a pasar es que van a ser tan sabios como Él. O sea, ¿cómo está presentando la serpiente a Dios? Como un Dios mentiroso. ¿Esto no es una falsa doctrina? Claro que lo es. En ese momento la serpiente establece una falsa doctrina, la falsa doctrina de Dios mentiroso delante de la humanidad. Los apóstoles también les tocó enfrentar esta situación y debían estar capacitados a plenitud sobre lo que la humanidad necesitaba conocer como bueno y válido de la boca de Dios mismo, que ellos pudieron observar a lo largo de los 3 años del ministerio de Jesús. Este tiempo fue su entrenamiento en viva carne, de viva experiencia, lo que fijaría en ellos la única y verdadera doctrina que hoy llega a nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él lo levantó de entre los muertos para la salvación del mundo. Esa es la doctrina que usted debe defender, que usted debe cuidar, que usted debe repetirse a cada momento en su mente. Jesús es el Hijo de Dios y el Señor lo levantó de entre los muertos, entiéndase, le permitió resucitar para que usted y yo fuéramos salvos. Los evangelios están divididos en evangelios sinópticos y el evangelio cuádruple. ¿Qué significa sinóptico? La palabra sinóptico se traduce como vista general o parecida de algo o de alguien con respecto a otra. Los primeros 3 evangelios en nuestra Biblia, entiéndase Mateo, Marcos y Lucas, son considerados evangelios sinópticos porque presentan la vida de Jesús de una forma aproximadamente igual, no igual, aproximadamente igual. Recordemos que hace un momentito mencionamos que cada evangelista, o sea, cada uno de ellos, presenta a Jesús de una manera diferente. Ahora bien, en estos 3 personajes existe una similitud en la forma en que presentan, desde su punto de vista como presentan a Jesús, existe entre ellos 3 una similitud. A esto es lo que llamamos evangelios sinópticos, evangelios que son similares en su exposición. Con el evangelio de Juan no podemos mencionarlo como evangelio sinóptico y es conocido como el evangelio espiritual. Es el fruto de la visión de un testigo privilegiado donde la inspiración total del Espíritu Santo se pone de manifiesto luego de 60 años de profundas meditaciones y análisis sobre lo vivido durante los 3 años de ministerio de Jesús. ¡Wow! Fue tan grande, fue tan poderoso lo que Juan recibió durante estos 3 años que le tomó 60 plasmarlos en un papel, plasmarlos en una hoja donde iba a ser compilado en el canon bíblico y llegado a nosotros hoy en día a través del libro de nuestra Biblia. Es un escrito único en cuanto a sustancia, estilo y presentación que no puede compararse en ningún aspecto con los 3 anteriores, ni tiene igual literatura conforme a la literatura que hoy conocemos. Es un evangelio completamente diferente en escritura, en expresión, en conformación, en connotaciones. El evangelio de Juan es un evangelio completamente espiritual y completamente diferente de los otros 3. ¿Qué es evangelio cuádruple? Que mencionamos hace un momentito. Alrededor del año 170 después de Cristo, el sirio Tasiano escribió un libro recopilando los datos de los 4 evangelios en uno solo. Se llamó a este libro Diatestarón,
Diatesarón, pero lamentablemente Tasiano omitió en él datos, vivencias, detalles de la vida y obra de Jesús, lo que les restó veracidad, fuerza y capacidad de transmisión del verdadero mensaje del Mesías. Por esta razón fue rechazado en la conformación del canon bíblico. Este hombre tomó la decisión de conformar un solo libro partiendo de los 4 libros que ya habían escrito los evangelistas. Tasiano decide hacer lo que conocemos como una enciclopedia con 4 tomos que estaba contenido en él los 4 evangelios. Pero ¿qué pasa? Al parecer, conforme a lo que leemos en nuestra instrucción, Tasiano decidió omitir datos, omitir detalles, omitir sucesos, y esto le restó veracidad. Esa palabra me lleva también a pensar que quizás se le omitió algunas cosas y agregó otras que no estaban, y esto les resta veracidad, les resta fuerza de transmisión por la razón que cuando se conforma el canon bíblico, entiéndase cuando se hace aquella reunión de la que ya hablamos en nuestro Antiguo Testamento y se decide los libros que van a conformar lo que conocemos como la Biblia, este libro no fue aceptado. Esta conformación, recordemos que sucedió en el año 382 después de Cristo, en el Concilio de Roma, cuando la Iglesia Católica aprueba para la Biblia 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Siglos más adelante, en el año 1862, la Organización de Sociedades Bíblicas Unidas elimina del documento los libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Son los libros sin base o fundamento confirmados en sus relatos, dejando así la versión que hoy conocemos como Biblia, escrita por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, instituida como la Biblia autorizada mundialmente y que consta solamente de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, entre libros y cartas. La veracidad de los evangelios. En los tiempos del Nuevo Testamento fue muy fácil para ellos extender las enseñanzas que ya habían recorrido de boca en boca de los que habían sido testigos presentes en las mismas. No así en nuestro tiempo, que todo nos ha llegado a través de los escritos de estos hombres designados para la tarea. Los cristianos del primer siglo, del segundo y del tercero fueron los responsables de recopilar este manual de vida y enseñanza que encontramos en nuestras Biblias, dejándonos como legado eterno la palabra revelada a sus antecesores de boca de Dios mismo. Los 4 evangelios son escritos históricos que ofrecen una garantía a quien busca en ellos la suprema revelación de Dios en Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo recibía la instrucción de Dios de boca de Dios. A través de un profeta, el Señor hablaba y daba instrucción. En los tiempos del Nuevo Testamento, luego de que Jesús ya cumple con su ministerio y es ascendido al cielo, finalmente, las personas comienzan a recibir la instrucción de boca de los escritos que esas personas que caminaron con Jesús fueron escribiendo y fueron tomando nota de todo lo que vieron realizarse, de todo lo que vieron hacerse de mano, de boca y de obras del Maestro. No así para nosotros, porque ninguno de nosotros caminó con Jesús, ninguno de nosotros existió durante la iglesia primitiva, por lo que a nosotros nos toca trabajar con el libro que fue escrito producto de esas enseñanzas recibidas por aquellos hombres. Los 4 evangelistas también están en el Antiguo Testamento. Qué interesante. Usted me dirá, ¿cómo es que los evangelistas estaban en el Antiguo Testamento si en el Antiguo Testamento no existía ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan? Es cierto, pero su trabajo y su presentación del Dios y del Mesías ya estaban en el Antiguo Testamento. Veamos esto.
En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en los versículos del 1 al 10, tenemos que leer eso para entender bien de lo que estamos hablando. Ezequiel capítulo 1, versos del 1 al 10, dice: En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Busí, estaba a orillas del río Quebar en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa, rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, ojo y oído, 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de sus alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. Ezequiel capítulo 1 versos del 1 al 10 acabamos de leer. De frente tenían cara de hombre, al lado derecho tenían cara de león, al lado izquierdo tenían cara de buey o de toro y en la parte de atrás tenían cara de águila. ¿Qué significa esto? Pudiéramos decir que esto es una profecía de cómo sería presentado Cristo luego de su venida a la tierra, y tenemos entonces que, representado como rey, lo vemos en la figura del león, pero recordemos que el emblema de la tribu de Judá era un león, es un león. Esto es también mencionado en el Apocalipsis capítulo 5 verso 5 y es mencionado en el Evangelio según Mateo, quien presenta a Jesús como rey. Es representado como siervo. Esto lo podemos ver en la figura del buey, símbolo de servicio. Y es así como lo presenta el Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Dijimos que Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo. Es representado como hombre, entiéndase como ser humano, haciendo alusión a su sacerdocio, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, que presenta a Jesús como el hombre, como el ser humano. Finalmente es presentado como el Hijo de Dios, un ser divino y supremo que se encuentra en las alturas, y esto lo vemos simbolizado en el águila, y es así como lo presenta el Evangelio espiritual de Juan. Es interesantísimo cuando podemos conocer y descifrar los misterios que contiene este mapa de vida que el Señor nos ha permitido tener hoy en nuestras manos, en nuestros días, para que sea Él, este libro, el que guíe nuestra vida. Sea que a usted le guste el Antiguo Testamento por la narración histórica, por la narración de acontecimientos como se da en el Antiguo Testamento, que es fascinante, o sea que a usted le guste el Nuevo Testamento por las vivencias de Jesús, por su trabajo en la tierra con los hombres, por su padecimiento, su crucifixión, muerte, por su resurrección, o por el trabajo que luego desempeñaron los apóstoles llevando a la humanidad su palabra, sus enseñanzas y sus vivencias. Cualquier parte de la Biblia que a usted le guste es un mapa de vida. Si usted toma la decisión firme de dejarse guiar
por este mapa de vida yo le garantizo, sin temor a equivocarme, que su vida va a dar un cambio de 180 grados, que usted va a tener bendiciones en su vida que usted jamás ha pensado que pudiera lograr alcanzar. Dios no nos dejó esta palabra para que tengamos un libro más en nuestra biblioteca. Tampoco la dejó para que tengamos un libro abierto en un rincón de la casa, adornado y decorado, rindiéndole pleitesía a ese libro, porque ese libro no es Él lo que nos da vida, es lo que contiene. Y lo que contiene solo nos da vida y cobra vida en nosotros cuando usted lo escudriña, cuando usted lo medita, cuando usted lo interioriza y sobre todo cuando usted se deja guiar por él y lo practica. En nuestra próxima intervención vamos a comenzar ya a hablar de cada uno de los evangelios individualmente para que tengamos una visión amplia, clara, precisa de lo que significó 4 escritores presentando a Jesús como rey, como siervo, como hombre y como hijo de Dios, y viendo en estas 4 exposiciones la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaremos hablando de evangelio. Bendiciones.